¡Dale al piso! ¡Dale para allá! ¡Dale, vete al otro! La madrugada todavía no había terminado de asentarse sobre la costa sur de Sinaloa, cuando algo cambió en el aire de Escuinapa. No fue un rumor, no fue una llamada anónima ni una alerta en redes. Fue ese silencio extraño que aparece justo antes de que ocurra algo grande, cuando hasta los perros dejan de ladrar y la brisa parece quedarse quieta. En ese punto del mapa, donde el manglar se mezcla con caminos de terracería y fincas aparentemente abandonadas, se ocultaba una de las piezas más importantes del engranaje criminal de los Chapitos. Un búnker pensado no para huir, sino para resistir. Un lugar construido con la idea de que jamás sería tomado. Esa noche, esa idea se vino abajo. En el subsuelo de una propiedad sin letreros, sin lujo visible y sin señales evidentes, se encontraba el centro de mando final atribuido a Iván Archibaldo Guzmán. No era una casa común. Era una estructura diseñada para la guerra, con muros reforzados, accesos ocultos y rutas internas que conectaban habitaciones como si fueran las entrañas de un animal atrincherado. En el nivel inferior, lo primero que encontraron los elementos de élite fue un altar improvisado, velas apagadas, restos de cera derretida, imágenes chamuscadas y una fotografía familiar de los Guzmán ennegrecida por el humo. No era decoración, era símbolo. Era un mensaje interno de lealtad y de fe ciega en un apellido que durante décadas impuso respeto, miedo y obediencia. Iván Archibaldo no estaba ahí. De acuerdo con la información que manejaban las fuerzas federales, había muerto en un operativo anterior, pero el búnker seguía activo. Funcionaba como último bastión, como centro de coordinación, como refugio estratégico y como punto de control para una fracción del cártel que se negaba a desaparecer. Ese lugar no era un escondite improvisado. Era una obra planeada durante años, financiada con millones y pensada para resistir asedios prolongados. Por eso, lo que ocurrió después no fue un simple cateo. Fue una penetración quirúrgica. El operativo comenzó antes del amanecer. Elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales avanzaron sin anuncios, sin luces y sin margen de error. Cada paso estaba calculado. Cada movimiento tenía una razón. No se trataba solo de entrar, sino de hacerlo sin activar defensas internas, sin dar tiempo a que los sicarios se reorganizaran y sin permitir que la información saliera del perímetro. El primer contacto se dio en uno de los accesos secundarios, donde un grupo armado intentó contener el avance. No lo lograron. La respuesta fue inmediata y contundente. Dentro del complejo, el escenario era el de una fortaleza subterránea. Pasillos estrechos, puertas blindadas, cámaras de vigilancia, zonas de almacenamiento y áreas de descanso para personal armado. Ahí se confirmó lo que la inteligencia militar había anticipado. Este no era un refugio ocasional. Era el último agujero operativo de los Chapitos en esa región. En uno de los salones principales, los gafes localizaron un arsenal que hablaba por sí solo. 120 rifles de alto poder apilados, listos para ser usados, junto con cargadores, municiones y equipo táctico. Frente a ese arsenal, un comandante de las Fuerzas Especiales dio una declaración breve pero contundente, palabras que resumen lo ocurrido mejor que cualquier comunicado. Intentaron defender el último búnker de Iván. No lograron. Hoy les quitamos las armas, la droga y el escondite. Escuinapa ya no es de los Chapitos. Esa frase no era propaganda. Era un parte de guerra. Era la confirmación de que algo se había roto definitivamente en la estructura de poder de ese grupo. El saldo fue claro. 87 sicarios menos. No todos cayeron en el enfrentamiento directo. Algunos fueron neutralizados durante la penetración, otros quedaron sin capacidad de respuesta y varios más intentaron huir por rutas que ya estaban cerradas. No hubo margen. El operativo estaba diseñado para que nadie escapara con información sensible. Con cada habitación asegurada, con cada pasillo despejado, se iba desmontando una red que había operado durante años con impunidad. A las 7 de la mañana, cuando el sol comenzaba a reflejarse sobre el Pacífico, se tomó una decisión clave. El búnker no sería reutilizado. No sería asegurado para futuros operativos. No sería entregado a ninguna autoridad local. Sería eliminado. La demolición se realizó con explosivos controlados, colocados en puntos estratégicos para colapsar la estructura desde dentro. La explosión se sintió hasta Teacapán. No fue un estruendo desordenado. Fue una señal. El mensaje era claro y estaba dirigido tanto a aliados como a enemigos. Ese lugar ya no existiría.
Mientras los restos del búnker se convertían en polvo y concreto fracturado, Sinaloa despertaba sin saber aún lo que había ocurrido durante la madrugada. Para muchos habitantes de Escuinapa, el día comenzó como cualquier otro. Para otros, especialmente para quienes conocían los movimientos silenciosos del crimen, algo se había terminado. El legado Guzmán perdía su último refugio físico en la zona. Ya no había búnker. Ya no había defensa. Solo cenizas y un vacío difícil de llenar. Este golpe no fue aislado. Formó parte de una estrategia más amplia de desmantelamiento que no se limita a capturas visibles o enfrentamientos espectaculares. Se trata de quitarle al crimen organizado lo que más necesita para sobrevivir: espacios seguros, centros de mando, arsenales y símbolos de poder. Porque un cártel sin territorio y sin refugios comienza a fracturarse desde adentro. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Escuinapa no fue elegido al azar. Durante años, esta región funcionó como punto logístico clave, con acceso a rutas costeras, caminos rurales y conexiones discretas hacia otras zonas del estado. El búnker permitía coordinar movimientos, almacenar armamento y mantener comunicación con células activas en distintos puntos. Al perderlo, no solo se pierden paredes y armas. Se pierde coordinación, se pierde control y se pierde moral. Y eso, en una organización criminal, pesa tanto como cualquier baja. Piénsalo un momento. ¿Qué pasa cuando un grupo que se creía intocable ve cómo su fortaleza cae sin aviso? ¿Qué efecto tienen los mandos medios, en los operadores, en quienes aún dudan si seguir o no? Aquí es donde entra el factor psicológico. La demolición no fue solo táctica. Fue simbólica. Fue una forma de decir que ya no hay lugares sagrados ni escondites imposibles. En medio de este análisis, vale la pena detenernos un segundo y preguntarte algo. ¿Crees que este tipo de operativos realmente cambian el equilibrio del crimen organizado o solo provocan reacomodos temporales? Déjalo en los comentarios, porque esa conversación apenas comienza. Durante el aseguramiento, también se encontraron indicios de actividades recientes. Restos de alimentos, equipo de comunicación encendido, documentos y registros que ahora forman parte de investigaciones en curso. Nada de eso estaba ahí por casualidad. Cada objeto contaba una historia de permanencia, de confianza excesiva y de una estructura que se sentía segura. Esa confianza fue su mayor error. El golpe a los chapitos en Escuinapa se suma a una serie de acciones que han ido cerrando el cerco. No es un evento aislado ni un hecho menor. Es una pieza más en un tablero donde cada movimiento tiene consecuencias. Al perder este búnker, se pierde también una narrativa interna de invulnerabilidad. Y cuando esa narrativa se rompe, las grietas aparecen rápido. En este punto del relato, si te está gustando cómo se está contando esta historia, suscríbete si te gusta el video. Aquí seguimos desmenuzando cada detalle para entender qué está pasando realmente detrás de los titulares. Volviendo al operativo, hay un detalle que no pasa desapercibido. La ausencia física de Iván Archibaldo no disminuyó la importancia del lugar. Al contrario, demostró que, incluso después de su muerte, la estructura seguía operando bajo su nombre. Eso habla de un liderazgo que se convirtió en símbolo y de una organización que se aferraba a ese símbolo como último ancla. Al destruir el búnker, se destruyó también ese punto de referencia. Los 87 sicarios neutralizados no eran improvisados. Muchos contaban con entrenamiento, armamento moderno y conocimiento del terreno. Aún así, no pudieron defender el complejo. Eso dice mucho del nivel de planeación del operativo y del grado de penetración de la inteligencia federal. Nada de esto ocurre por casualidad. Cada paso fue resultado de meses de seguimiento, análisis y coordinación. Ahora imagina por un momento la escena desde dentro. La alarma interna activándose, los intentos desesperados por organizar una defensa, la certeza de que esta vez no había salida. Esa sensación, ese quiebre, es el verdadero impacto de un operativo así. No solo elimina recursos, siembra duda. Y la duda es el principio del colapso. En los días posteriores, el silencio en la zona fue notorio. Menos movimiento, menos presencia visible, menos señales de control. Cuando un grupo pierde su centro de mando, necesita tiempo para reorganizarse. Y ese tiempo es aprovechado por las autoridades para seguir avanzando. El mensaje fue recibido, no solo por los chapitos, sino por otros grupos que observan atentamente cada movimiento.
Aquí va otra pregunta para ti, con un toque ligero en medio de tanta tensión. Si un búnker que se creía inexpugnable cae así, ¿qué tan seguros crees que son los demás escondites que todavía no conocemos? A veces la realidad supera a cualquier película. El operativo de Escuinapa marca un antes y un después. No porque acabe con todo, sino porque redefine las reglas. Ya no se trata solo de perseguir personas. Se trata de borrar infraestructuras completas, de cortar de raíz la capacidad operativa, de dejar claro que ningún apellido garantiza protección eterna. Al final, cuando el polvo se asentó y los restos del búnker quedaron reducidos a escombros, lo que quedó fue una imagen poderosa. Un espacio que durante años representó poder, miedo y control, convertido en ruinas. Esa imagen resume mejor que cualquier discurso lo que ocurrió esa madrugada. Este tipo de historias no se cuentan solas. Se construyen con datos, con contexto y con atención a los detalles que muchos pasan por alto. Por eso es importante seguirlas de cerca, analizarlas y discutirlas. Porque detrás de cada operativo hay decisiones, estrategias y consecuencias que afectan a todos. Y ahora que conoces cómo cayó el búnker de Iván en Escuinapa, la pregunta final queda en el aire. ¿Estamos viendo el principio del fin de una era o solo el inicio de una nueva fase más silenciosa y peligrosa? Esa respuesta todavía se está escribiendo. Después de la demolición, el terreno quedó acordonado durante horas. No por protocolo mediático, sino por necesidad operativa. Bajo los restos del concreto colapsado todavía podían existir compartimentos ocultos, túneles secundarios o sistemas de almacenamiento sellados que no aparecían en los planos preliminares. Ingenieros militares revisaron cada punto con calma quirúrgica, conscientes de que ese tipo de estructuras rara vez se construyen con una sola capa de seguridad. Y no se equivocaban. Entre los escombros se detectaron cavidades internas que confirmaban lo que ya se sospechaba. El búnker no era solo defensivo, también era logístico. Ahí se almacenaban suministros para semanas. Agua, alimentos deshidratados, baterías, generadores, sistemas de ventilación y filtros diseñados para resistir encierros prolongados. No era un lugar para esconderse un par de días. Era un sitio pensado para aguantar asedios, para desaparecer del radar mientras el exterior se incendiaba. Eso explica por qué los sicarios apostados ahí pelearon hasta el último momento. No defendían solo un espacio físico, defendían la última garantía de supervivencia que les quedaba. En los informes internos comenzó a tomar forma una conclusión inquietante. El búnker de Escuinapa no era un caso aislado, sino el último eslabón visible de una red que ya había sido golpeada antes. Otros refugios, más pequeños, menos sofisticados, habían caído en meses anteriores. Este era el final de la línea, el punto donde ya no había a dónde retroceder. Y cuando una organización criminal llega a ese punto, las decisiones que toma suelen ser desesperadas. Por eso, tras el operativo, las alertas se elevaron en varias regiones. No por miedo, sino por anticipación. Cuando un grupo pierde su centro de mando, puede optar por dos caminos: disolverse lentamente o reaccionar de forma caótica para demostrar que sigue vivo. Esa tensión se sentía en el ambiente, incluso entre quienes no están directamente involucrados. Comerciantes, transportistas, pescadores, todos saben leer las señales. Y esta vez, la señal era clara: algo grande se había quebrado. En los días siguientes, comenzaron a circular versiones, algunas exageradas, otras francamente falsas. Que si Iván había estado ahí horas antes, que si el búnker conectaba con el mar, que si había túneles de kilómetros de longitud. La realidad, como suele pasar, fue menos espectacular pero más contundente. No hacía falta un túnel hacia el océano cuando ya tenías un refugio capaz de resistir cualquier incursión conocida. El problema no fue la falta de ingeniería, fue el exceso de confianza. Y aquí vale la pena detenernos un segundo. ¿Cuántas veces en la historia del crimen organizado se repite el mismo patrón? Creer que el poder es permanente, que la estructura es invulnerable, que el nombre pesa más que la realidad. Ese pensamiento ha derribado imperios enteros, no solo criminales, también políticos y económicos. La diferencia es que aquí las consecuencias se miden en territorios perdidos, en silencios forzados y en nombres que dejan de mencionarse en voz alta. Las autoridades federales fueron cuidadosas en su comunicación posterior. No hubo alardes innecesarios ni discursos triunfalistas. El mensaje fue sobrio, casi frío. Se aseguró el lugar,
Se neutralizó la amenaza y se eliminó la infraestructura. Punto. Esa sobriedad también es parte de la estrategia. Cuando no se magnifica el golpe, se deja que el impacto real se filtre solo, especialmente dentro de las filas criminales, donde cada detalle se analiza con lupa. Mientras tanto, en Escuinapa, la vida continuó. Los mercados abrieron, las lanchas salieron al amanecer, los camiones circularon por las carreteras. Pero algo había cambiado. No se notaba a simple vista, pero estaba ahí. Una sensación de pausa, de expectativa. Como si todos supieran que el tablero se estaba reacomodando, aunque nadie pudiera decir exactamente cómo ni cuándo. En círculos más cerrados, comenzó a hablarse de fracturas internas. Mandos medios sin instrucciones claras, células desconectadas, rutas que dejaron de operar de un día para otro. Cuando el centro desaparece, la periferia se desorienta. Y en ese desconcierto, suelen aparecer disputas internas, errores de cálculo y movimientos que antes no se habrían cometido. Es ahí donde la presión institucional suele intensificarse, no para provocar, sino para aprovechar el momento. Piensa en esto. Un búnker no se construye solo con concreto y acero. Se construye con confianza. Confianza en que nadie llegará, en que la información no se filtrará, en que el poder durará lo suficiente para justificar la inversión. Cuando ese búnker cae, no solo se pierde la estructura, se pierde la fe en el sistema que lo creó. Y recuperar esa fe es mucho más difícil que volver a levantar muros. Algunos analistas han comparado este golpe con otros momentos clave en la historia reciente del narcotráfico en México, no por el número de detenidos o neutralizados, sino por lo que representa a nivel simbólico. El apellido Guzmán, durante años, fue sinónimo de control territorial y capacidad de respuesta. Hoy, ese apellido enfrenta un escenario distinto, fragmentado y cada vez más presionado. Y aquí surge otra pregunta para ti, directa y sin rodeos. ¿Crees que el peso de un apellido sigue siendo suficiente para sostener una organización en el contexto actual, o estamos viendo el inicio de estructuras mucho más dispersas y menos centralizadas? Esa respuesta puede definir cómo se moverá el crimen en los próximos años. Lo cierto es que el búnker de Escuinapa ya es parte del pasado. No hay ruinas que visitar ni paredes que fotografiar. Solo registros, informes y recuerdos. Y eso también es parte del mensaje. No dejar monumentos al crimen. No permitir que esos espacios se conviertan en mitos o símbolos reciclados. Borrarlos por completo para cortar la narrativa desde la raíz. A medida que pasan las semanas, nuevos datos siguen emergiendo. Conexiones que antes no estaban claras, rutas financieras que ahora se investigan, nombres que comienzan a aparecer en expedientes. Todo eso se desprende de un solo punto de quiebre. Un lugar que cayó en una madrugada silenciosa y que cambió más de lo que muchos imaginan. Al final, esta historia no trata solo de armas incautadas o de un búnker demolido. Trata de cómo se desmoronan las certezas cuando la realidad alcanza incluso a quienes se creían intocables. Trata de un mensaje que no se gritó, pero que se escuchó fuerte en todos los rincones donde todavía se pensaba que había refugios seguros. Con el paso de los días, el impacto del operativo comenzó a sentirse más allá de Escuinapa. En zonas donde antes había flujo constante de hombres armados, el movimiento se volvió errático. Algunos puntos quedaron completamente vacíos, otros mostraron presencia intermitente, como si nadie quisiera asumir el control definitivo. Esa ausencia no es casual. Cuando una estructura pierde su núcleo, nadie quiere ser el siguiente en quedar expuesto. La prudencia se convierte en miedo, y el miedo paraliza. En reuniones discretas, lejos de miradas curiosas, distintos actores comenzaron a recalcular. No solo grupos criminales, también autoridades locales, empresarios de la región y comunidades que llevan años aprendiendo a leer el terreno sin necesidad de mapas. El silencio posterior al golpe fue interpretado como una señal de reacomodo, no de calma definitiva. Y en ese reacomodo, cada decisión cuenta. Los reportes de inteligencia empezaron a revelar algo que hasta entonces solo se sospechaba. El búnker funcionaba como punto de enlace entre varias células que operaban de manera aparentemente independiente. Desde ahí se coordinaban envíos, se distribuían recursos y se resolvían conflictos internos. Al desaparecer ese punto de enlace, la comunicación se fragmentó. Mensajes que antes tardaban minutos comenzaron a tardar horas. Órdenes que antes eran claras se volvieron ambiguas. En organizaciones de este tipo, esa lentitud es una debilidad grave.
También salió a la luz otro detalle relevante. El arsenal incautado no estaba destinado únicamente a la defensa del búnker. Parte de ese armamento estaba reservado para operaciones futuras. Eso significa que el golpe no solo neutralizó una amenaza inmediata, sino que desactivó acciones que todavía no habían ocurrido. Esas acciones ahora quedaron en el aire, sin respaldo logístico ni coordinación central. Imagina la escena desde el otro lado. Mandos que esperan instrucciones que nunca llegan, operadores que dudan si avanzar o replegarse, rutas que se suspenden por falta de confirmación. Ese estado de incertidumbre genera errores, y los errores dejan huellas. Huellas que suelen ser aprovechadas por quienes observan con paciencia. En conversaciones informales, algunos habitantes de la región comentaban algo que no aparece en los comunicados oficiales. La noche volvió a sentirse distinta. No necesariamente más segura, pero sí menos tensa. Menos vehículos circulando a deshoras, menos vigilancia improvisada en ciertos caminos, menos miradas que te siguen cuando cruzas por lugares específicos. Son detalles pequeños, pero en zonas acostumbradas a vivir bajo presión constante, esos detalles se notan de inmediato. Ahora, detente un segundo y piensa en esto. ¿Cuántas veces se habla de grandes capós y cuántas veces se analiza lo que ocurre cuando sus infraestructuras desaparecen? A veces el verdadero golpe no es la caída de un hombre, sino la pérdida de la maquinaria que sostenía todo lo demás. Conforme avanzaron las investigaciones, se confirmó que el búnker había sido utilizado como centro de capacitación para nuevos integrantes. Ahí se les instruía, se les asignaban roles y se les inculcaba una narrativa de pertenencia y poder. Al destruir ese espacio, se corta también ese proceso de formación. Sin adoctrinamiento centralizado, la cohesión se debilita. Y una organización sin cohesión se vuelve impredecible, incluso para sus propios integrantes. Este punto es clave para entender lo que viene. Un grupo fragmentado puede ser más peligroso en el corto plazo, pero también es más vulnerable. La falta de mando claro provoca disputas internas, traiciones y filtraciones. Cada quien busca salvarse como puede. Y en ese sálvese quien pueda, la lealtad deja de ser un valor absoluto. En reuniones comunitarias, algunos líderes locales expresaron algo que resume bien el momento. No estamos celebrando, estamos observando. Esa frase refleja una mezcla de cautela y expectativa. Nadie en la región se hace ilusiones fáciles, pero tampoco ignoran que algo cambió. Y cuando algo cambia en territorios marcados por el crimen, se nota la forma en que la gente camina, habla y decide. Otra pregunta para ti, y esta va en serio. ¿Crees que la destrucción total de estos espacios es más efectiva que simplemente asegurarlos? Hay quienes opinan que borrarlos del mapa corta de raíz cualquier intento de reutilización. Otros creen que se pierde información valiosa. ¿Tú de qué lado estás? Mientras tanto, el nombre de Escuinapa comenzó a aparecer en análisis nacionales e internacionales como ejemplo de una nueva fase operativa. Menos detenciones mediáticas y más eliminación de capacidades. Menos discursos y más acciones silenciosas. Esa tendencia no surge de la nada. Es el resultado de años de aprendizaje, de errores pasados y de ajustes estratégicos que no siempre se ven desde fuera.